Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional con nuestro Dios. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Bautista Cristiana Emanuel de Culiacán. Bienvenidos sean todos, hermanos, y quizá algunas personas también que nos puedan escuchar de otros lugares o también de esta misma ciudad. Espero se encuentren bien en compañía de sus familias y esperando también que la reflexión en esta noche sea de edificación para su vida. Hermanos, el tema de hoy se titula Un llamado a la responsabilidad y utilizaremos una parábola muy conocida como cita bíblica que se encuentra en Mateo 25, versículos 14 al 30. Y bueno, hermanos, todos sabemos que nuestras decisiones traen beneficios o también traen complicaciones a veces a nuestra vida dependiendo de cuál sea. Y nosotros como ciudadanos tenemos derechos de ser protegidos por nuestra Constitución. Necesitamos nosotros ser ciudadanos con seguridad, ser ciudadanos a los cuales se les provea los servicios mínimos necesarios para subsistir. Sin embargo, también tenemos responsabilidades que cumplir como ciudadanos. En cualquier ámbito de nuestra vida estamos llamados a cumplir con esta responsabilidad, sea cual sea nuestro oficio, profesión, o que tenga algún otro puesto donde lo que usted haga forme parte de una serie de actividades que tendrán que llevar a un final feliz y de plena conformidad aquella obra en la cual usted se encuentre laborando. Nuestro Dios ha hecho en nuestra vida lo siguiente: nos ha dado dones y habilidades de acuerdo a nuestra capacidad. Y lo que sigue es que nosotros debemos ser responsables y rendir cuentas a Dios de lo que nos ha confiado. Ahora, ¿podemos entender esto? En Romanos 14:10, su palabra dice que todos compareceremos algún día ante el tribunal de Cristo. Cada creyente rendirá cuentas de sí mismo y el Señor le juzgará las decisiones que tomó, incluidas todas las relacionadas con asuntos de conciencia. También ahí mismo en Romanos 14, pero en el versículo 12, la palabra de Dios dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En estos versículos, hermanos, según la Escritura, somos responsables ante Dios de nuestras acciones, de nuestros recursos, de nuestros privilegios que tenemos por vivir en este país y en esta vida también, en nuestra relación con nuestro Dios. Y refiriéndonos a la libertad, notemos algo que dijo el apóstol Pablo acerca de la libertad precisamente. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. A veces pareciera que nuestra idea de libertad es hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, llegará el día en que rendiremos cuentas a nuestro Dios, como dijimos anteriormente en Romanos 10.
aunque seamos hijos de Dios y hayamos sido perdonados por Él a través de nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una responsabilidad que cumplir. La libertad que tenemos los cristianos no es una plataforma donde podamos pecar sin ningún impedimento y sin ninguna consecuencia. Dios utilizó una parábola para mostrar cómo cada creyente deberá rendir cuentas de sí. Y esta parábola, hermanos, es la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, de los versículos 14 al 30. Y la palabra de Dios dice: entonces el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En este pasaje de la Escritura, Jesucristo habla de las finanzas, pero en este caso, hermanos, aplica también a los dones y a los talentos que a cada uno nos ha dado Dios conforme a nuestra capacidad. Y en los demás versículos, hermanos, el Señor dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadles pues el talento y dadlo a los que tienen, al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí estará el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta es una parábola muy conocida. No quiere decir que si una persona no vive de acuerdo a los dones y talentos que Dios le ha dado, será al infierno. No es eso lo que quiere decir aquí. La idea general se refiere a la responsabilidad que tenemos todos de dar cuentas, que es algo a lo que debemos enfrentar. Y bueno, pues tratemos de definir qué es eso de dar cuentas. Y el dar cuentas, hermanos, tiene que ver con la responsabilidad. En este caso, se trata de un sistema de control y balance en nuestra vida que realmente nos protege y que nos evita daños que podemos hacernos a nosotros mismos o, por ejemplo, que alguien más nos podrá hacer. La responsabilidad es fundamentalmente una medida de protección,
una forma de vida que Dios nos ha dado a todos nosotros. Debemos hacer realidad dicha responsabilidad, siendo sinceros y francos y estando dispuestos a decir la verdad y compartir con alguien más lo que ocurra en nuestra vida. Y no le llamamos a cuentas cuando no hacen las cosas bien. Y si no le llamamos a cuentas cuando no hacen las cosas bien, entonces seguramente habrá consecuencias en la vida de ellos. Debemos entender que no hay nada de malo con la responsabilidad de rendir cuentas, sino que es un don. Y mire que Dios usa medios para protegernos. Si nosotros nos acordamos, el apóstol Pablo dijo a los Gálatas que eran responsables de vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Y aunque seamos libres del pecado, tenemos una responsabilidad delante de Dios. También recordemos a los profetas. Si nosotros nos acordamos de Samuel, cuando le dijo a Saúl que no ofreciera sacrificios hasta que él llegara. Y sin embargo, Saúl decidió ofrecer esos sacrificios antes de que Samuel apareciera. Finalmente, Saúl rindió cuentas y pagó las consecuencias. Y Samuel le dijo que había perdido su reino. También si acordamos cuando David pecó con Betsabé, en lugar de estar en la guerra con los soldados, entonces vino también el profeta Natán. Y Natán, su trabajo fue hacerle ver a David la responsabilidad que no había tenido al actuar de manera irresponsable con las consecuencias que todos nosotros ya conocemos. Y hoy nuestro Dios sigue haciendo esto hasta el día de hoy. Nosotros no podemos eludir la responsabilidad, no podemos evadirnos de ningún modo, porque su palabra dice que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Así que se acerca el día del juicio en que daremos cuenta de nuestra vida ante Dios, sean las cosas buenas o sean las cosas malas. Entonces, hermanos, consideremos llamar a la responsabilidad, porque es parte de una buena administración en nuestra vida, tanto en el terreno secular como en el terreno espiritual. Si somos responsables de hacer algo, hagámoslo lo mejor posible. La misma responsabilidad de rendir cuentas es motivadora. Creo que si es en el terreno secular, pues pudiéramos tener quizá un ascenso. Si somos personas dignas de confianza, fiables, serviciales, pues probablemente con esa actitud podamos conseguir una promoción en nuestro trabajo. Y también, ¿por qué no, verdad? En el terreno espiritual. Si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, si nuestro Dios nos ha equipado con esos dones y con esos talentos, y mora en nosotros nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, no tenemos ninguna justificación para poder decir que no podemos ser responsables. El Señor ha sido tan amoroso y tan sabio con nosotros que nos ha dado por encargo llevar su palabra a aquellos que no le conocen. Sin embargo, a veces nosotros no consideramos el hacer las cosas como al Señor le agrada, sino a veces solamente hacemos lo que bien nos parece. Hay un ejemplo material, hermanos. Por ejemplo, en la construcción de un edificio se utilizan personas con diferentes responsabilidades. Hay disciplinas, vamos a decir así, profesionales. Desde la persona que
hizo el proyecto, el ingeniero de obra, el maestro albañil, el plomero, el electricista, hasta el velador. Cada uno tiene su función y no hay forma de empezar si cada uno no tiene una responsabilidad que cumplir. Es decir, sus decisiones se verán reflejadas al final de la obra. Todos deben rendir cuentas. En otras palabras, si la gente no es responsable, pues estamos en problemas. La responsabilidad de rendir cuentas es un principio de la ley de Dios, como en el pasaje que acabamos de leer. Cada quien tiene que cumplir con su función. En lo personal, yo les puedo decir que cuando hice esta casa, que es su casa, uno de los plomeros dejó sin conectar un drenaje de uno de los baños y tuvimos que romper piso y volver a arreglar y todo. Y bueno, pues eso ocasionó, ¿verdad?, que hubiera un retraso en la obra y también consecuencias, porque la persona perdió su empleo porque el ingeniero de obra lo despidió por ese descuido. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad ante nuestro Dios y, repito, no tenemos excusa para no hacer nuestra tarea, para no cumplir nuestro trabajo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No sabemos quién es ojo, quién es manos, quién es pies, quién es boca, quién es nariz. Pero el Señor nos ha dado, dice aquí su parábola, talentos, dones para la edificación del cuerpo de Cristo y para su gloria. Pongámoslos, hermanos, en práctica. Hagámoslo donde quiera que estemos, en la situación en que estemos. Confiemos en nuestro Dios, pero sobre todo estemos conscientes de que tenemos que ser responsables de todas aquellas cosas que nuestro Dios nos ha encomendado. Y la principal, sabemos que es el compartir las buenas nuevas con aquellos que no le conocen. Espero, hermanos, que este devocional haya sido de bendición para su vida. El Señor lo invita a tener un momento a solas con Él, a rendir cuentas delante de Él. Y si, bueno, usted ha cumplido, seguramente recibirá, como estos siervos fieles, una felicitación de parte de nuestro Dios. Y si no, el mismo Espíritu de Dios que mora en usted le dirá lo que tiene que hacer. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Un abrazo a la distancia.